las cosas básicas que yo creo que hay que saber de un electrocardiograma, no nos vamos a enloquecer. Desde cómo hacerlo, que hasta a veces hay errores ahí y después hay errores de interpretación. Y después las arritmias más frecuentes y cuáles son las que tenemos que darle importancia y cuáles no hay que desesperarse. Dos palabras del electro. Es la despolarización del miocardio que se dirige hacia un electrodo del electrocardiograma. Produce una deflexión positiva cuando va hacia el electrodo y negativa a la inversa. ¿Está? Según el grado de deflexión producido dependerá de la cantidad de masa del músculo. Mayor masa, mayor deflexión, mayor amplitud de la onda. ¿Está? Bueno, ya positivo o negativo según si se aleja o se acerca de la derivación que estamos observando. Nada, es complejo típico normal del electrocardiograma, la P, el QRS y la T, la despolarización de la aurícula, del miocardio y la repolarización. Recordar, el nódulo sinusal está en la región superior de la aurícula derecha, se despolariza de derecha a izquierda y hacia abajo, hacia la cruz del corazón, y luego se despolariza el miocardio ventricular. Esto es para entender cómo es un electrocardiograma, cómo lo interpretamos y demás. Recordar, nada, el triángulo de Einthoven, que es lo más importante es esto, es saber las derivaciones frontales a dónde apuntan. ABL, D1, D2, ABF, D3 y ABR. ¿Está? Esto es para calcular el eje, pero lo más importante es tener en cuenta las derivaciones frontales hacia dónde apuntan. ABL, D1, ABF, D2, perdón, ABF, D3 y ABR. Repasamos, cuando va hacia la derivación es positiva la deflexión, cuando va hacia abajo es negativa, se aleja de la derivación. Bueno, ¿cómo ponemos los electrodos? Clave, hay nada, mnemotecnias así rápidas. El electro es de Brasil, entonces el corazón es brasilero, los colores de Brasil van a la izquierda. Los colores que representan la tierra van abajo, que es el verde y el negro, ¿está? Pero esto es importante, pueden ir en las muñecas, en los tobillos, o en los hombros, en la raíz de las piernas, no importa eso, pero lo importante es no confundirse. Por ahí hay, en algunos aparatos hay que chequear bien porque a veces aparece un color blanco, que habitualmente es del brazo derecho, pero bueno, hay que leerlo. En algunos hay que ponerse a leer bien qué es lo que dice, que a veces está en inglés, pero bueno, si dice right arm, lo que sea, ir buscándole si hay algún color distinto al habitual. Sobre todo los chinos cambiaron un poquito algunas cosas, entonces guarda con eso porque después podemos interpretar de forma errónea un electro que es normal. Bueno, y las derivaciones precordiales: B1 en el cuarto paso intercostal derecho, B2 a la izquierda, B4 a la altura de la tetilla debajo y B3 en el medio, B5 línea hemiclavicular anterior y media B6. Lo más importante por lejos es que hagamos bien las frontales. Después las precordiales pueden, a veces si los chicos se mueven, lo que sea, es difícil hacerla, pero estas son las más importantes y que, aunque parezca demasiado obvio, debemos prestar atención ahí. Otra cosa obvia que también hay que prestarle atención, porque a veces uno lo deja nomás que salga el electro y no ve estos detalles, y a veces el electro está toqueteado, alguien lo tocó, cuando lo mueven apretan y empiezan a modificarle esto, que son los estándares de velocidad y de amplitud universales, digamos. 25 milímetros por segundo este es el cuadrado que nos marca cómo está calibrado el electro, cómo se va a disparar, digamos. Cuando tenga mayor amplitud, amplitud es
es esto, 1 milivolt, 10 mililitros, 10 milímetros, perdón. Cuando sea mayor va a ser mucho más alta, y cuando el papel pase más rápido, por ejemplo a 50 milímetros por segundo, va a ser más ancha la inscripción de la configuración. Pero lo más importante es que figure 2510 o 25.1, que es lo mismo. Siempre al inicio de cada derivación aparece esto. En algunos electros aparece solo al principio y después no lo tira más. Y en la mayoría aparece arriba, en cada inicio de cada derivación aparece este 25.1, 25.10. Eso significa que lo estamos haciendo bien, porque si no, ha pasado un montón de veces que viene el electro, por ejemplo con 50, entonces pasa mucho más rápido el electro, los complejos son mucho más anchos y uno puede malinterpretar algunas cosas. Bueno, esto es la semiología de un electrocardiograma, así como cuando empezamos a revisar un paciente y empezamos con la anamnesis y demás. Bueno, lo mismo pasa con el electrocardiograma. Algunas cosas son importantes para ordenarse, porque si no son un montón de líneas que uno no entiende nada. Entonces, por lo menos ir distinguiendo algunas cosas que son importantes para saber si estamos ante algo que nos preocupa o algo que puede esperar o que está dentro de lo normal. Lo primero es establecer el ritmo. Para eso tenemos que ver la P, ¿está? Si es sinusal o si no es sinusal. Hasta ahí. Frecuencia cardíaca, ahora vamos a ver cómo es. El eje del QRS es importante, no es determinante, pero es importante. Bueno, ver la onda P. Lo más importante también acá es la progresión RS, es algo que vamos a hablar ahora. Cómo se va en las precordiales, cómo va el electro, nos va marcando la predominancia de uno u otro ventrículo según la masa ventricular y demás. Bueno, la repolarización con la onda T y el segmento ST, y los intervalos más importantes, que es el PR y el QT, el QTC. ¿Está? Bueno, repasamos ritmo sinusal, el ritmo normal. Tienen que tener la P positiva en D1, si se acuerdan del triángulo, D1, D2, D3, ABL que está arriba y ABF que está en eje 90. En ese triángulo, no es un triángulo, pero en ese espacio, digamos, todas las P tienen que ser positivas y lógicamente seguidas de un QRS. Eso es lo que hablamos de siempre, conducción 1 a 1. A cada P le sigue un QRS, habitualmente con intervalos PR regulares. Todos los intervalos son iguales. Acá aparecen medios cortitos, pero es por la imagen. Lo importante es que no hay uno más largo que otro, no hay alguna P que está aislada por ahí. Y bueno, y está P en D1, D2, D3. ABR está negativa porque es la imagen en espejo. ABL positiva, ABF positiva. Frecuencia cardíaca. Bueno, esta es la regla más práctica para ir, digamos, descontando la frecuencia cardíaca según los cuadrados más grandes. Está 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, así va bajando. Esta es la frecuencia promedio normal según la edad. Esto es muy variable, pero bueno, en un recién nacido entre 110 y 150. Entre los 4 y los 6 años, entre 75 y 115 puede ser tranquilamente una frecuencia normal. Más de 6 años, un poco más similar a la del adulto, 60 a 100. Esto es claramente algo estándar y que si el chico está, lógicamente esto está despierto, ¿está? Si el chico está dormido puede ser tranquilamente un poco menos. Si los chicos están llorando, con fiebre, lo que sea, puede ser un poco más y no, tampoco es algo para preocuparse. Bueno, el eje cardíaco, más fácil en la próxima. Es importante tener en cuenta dos derivaciones, D1 y ABF. D1 está acá, ABF está acá. Si son positivas las dos, el eje del corazón está acá. Eso es lo habitual. A partir de los 4 o 5 años es lo habitual, porque la masa ventricular izquierda empieza a ser predominante a partir de esa edad. Antes de esa edad,
y con un recién nacido sano, desde que uno nace hasta los 3-4 años, la masa ventricular derecha es la que es más predominante. En la etapa fetal, de hecho, el ventrículo derecho tiene mayor masa, por eso el electrocardiograma de un recién nacido apunta acá, a la derecha. O sea, tiene D1 negativo, porque va al revés, digamos, de la positividad de la derivación y va hacia abajo. También puede ser acá en extrema derecha también, bien arriba. Si un recién nacido que tiene horas de vida, un día, tiene un eje a la izquierda o un eje acá arriba a la izquierda, guarda, porque acá hay algo que no está bien. Hay cardiopatías que habría que ir a buscar. Entonces tiene que tener una predominancia derecha, claramente un recién nacido los primeros días de vida. Después eso transitoriamente se va corriendo. Ya al mes de vida podemos ver que tenga el eje 90, bien acá, o un poco a la izquierda. Eso no estaría mal, pero los primeros días de vida tiene que ser francamente a la derecha, estos dos. La progresión RS, que bueno, acá por ejemplo en un niño de 5 años, hablamos de esto, de las derivaciones, cómo tiene que ir desde R pequeñas en B1, que es la precordiales derecha, ¿se acuerdan? Cuarto espacio intercostal, hemitórax derecho, parasternal derecho, entonces representa básicamente el ventrículo derecho, y después todo se va corriendo hacia el ventrículo izquierdo, donde empiezan a predominar las R's y las S desaparecen. Esto es un electro normal en un niño de 5 años para arriba, digamos. No así en un recién nacido, como recién hablábamos. Tiene B1 con una R predominante, claramente porque el ventrículo derecho, como hablamos, es el que predomina en la etapa fetal y al principio, y tiene RS isodifásico, o sea, no hay una R predominante en la que representa el ventrículo izquierdo. Y acá también podemos ver el tema del eje. D1 está negativa, francamente negativa, y ABF va para abajo, o sea que ABF es positivo, el eje está a la derecha, entre 180, entre más 90 y más 180, estará en 100, 180, ¿está? Este es el electro normal de un recién nacido. Los intervalos, lo importante es esto, lo que vamos a hablar un poquito, que es el PR y el QT. El PR se mide desde el inicio de la P hasta el inicio de la Q, digamos, hasta ahí, y desde el inicio de la Q hasta el fin de la T es el QT. ¿Está? Puede a veces aparecer otra onda acá que se llama onda U. No se sabe, no está muy bien estandarizado si se incluye o no la onda U en el QT. A priori la idea es que no, que la dejemos afuera. La onda U es normal, en algunos electros aparece, en otros no. Los valores normales no importa, lo que hay que saber es que el PR varía con la frecuencia y con la edad. ¿Está? No es lo mismo un PR de un recién nacido, que es mucho más corto, que el de un chico más grande. Y bueno, hay un rango de normalidad que siempre es poquito, pero bueno, a veces nos ayuda mucho a discernir lo patológico de lo que está dentro de lo normal. Y esta es la fórmula para el QT, es importante para hacer el QT corregido por la frecuencia cardíaca. El QT intentamos medirlo, intentemos tomar una derivación que sea regular. A veces hay arritmias respiratorias o el chico se está moviendo mucho, entonces hay complejos más grandes, más chicos, no es regular. Intentemos agarrar una derivación que sea regular, habitualmente D2, que sería la más representativa, puede ser D1, puede ser alguna precordial si sale bien, la B6, ¿está? Pero tienen que ser por lo menos 3 latidos que sean iguales, o sea, bien regulares, que no haya mucho espacio, o sea, que no haya un espacio diferente. Y el QT, medimos el QT en milisegundos sobre el RR previo al QT que medimos, ¿está? En la calculadora primero hacemos una soncera lo que voy a decir, pero si uno lo hace todo junto no te da, porque la calculadora separa los términos
y no da el mismo resultado si uno pone todo junto en la calculadora, salvo que lo haga bien con una científica, pero si no, primero hacemos el RR y de ese resultado lo anotamos en un papel y después dividimos el QT dividido el RR, ¿está? Porque si no, si lo hacemos de una nos va a dar otro resultado. La repolarización, siguiendo, bueno, las cosas más importantes para nosotros en pediatría, por ejemplo, las alteraciones por el ionograma, más que nada por el potasio, hipopotasemia o hiperpotasemia. En la hipopotasemia se va aplanando la T hasta invertirse, puede aparecer la onda U, pero con un voltaje muchísimo mayor a la T, ¿está? Y bueno, prolonga el QT. Si sigue la hipopotasemia, empezamos a ver descenso franco de la T y ahí puede aparecer fibrilación ventricular o bloqueo AB, ¿está? Más o menos lo que aparece acá. Empieza a descender la T, alteración del ST y bueno, un poquito más y ya empieza con un episodio de fibrilación o taquicardia ventricular. Y al revés, la hiperpotasemia son T picudas, simétricas, con una base estrecha, más que nada en las precordiales, y el QT corto. También puede prolongar el PR generando bloqueo AB, ensanchando el QRS y bueno, generando en una hiperpotasemia ya severa arritmias complejas. Hipopotasemia entonces empieza a deprimir la repolarización, hiperpotasemia, T picudas de base ancha, prolongación del PR. Ahí ya es una fibrilación o un inicio. ¿Hay alguna derivación donde podamos ver mejor alteración en potasio o deberíamos verla en todas? En realidad se deberían ver en todas. A veces el tema más que nada es cómo uno hace el electro y cómo se porta el paciente, porque a veces hacerle precordiales es muy difícil. Pero se debería ver en todas. No hay una específica donde uno lo pueda ver mejor. La realidad es que en la mejor derivación que se puede hacer. Pero no, como es una alteración del miocardio entero, digamos, no hay una derivación puntual que uno pueda decir, bueno, está acá, pero las otras son normales, pero tiene hiperpotasemia porque acá está. No, debería verse, es universal, digamos. Dos palabras del calcio, que también es una alteración frecuente. Nada, la hipocalcemia alarga el QT, o sea que tenerlo en cuenta como causa de prolongación del QT y disminución de las ondas T, y al revés la hipercalcemia acorta el QT, ¿está? Pero sobre todo considerar la hipocalcemia como causa de prolongación del QTC. Bueno, más o menos hicimos la idea era hacer la semiología del electrocardiograma en lo que se pueda y recordar ritmo, frecuencia, los intervalos PR y QT, la repolarización. El eje es importante considerarlo entre los más de 5 años o de 4 o 5 años, y sobre todo los recién nacidos, saber la predominancia de izquierda y derecha según la edad. Vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones eléctricas frecuentes que vemos de ritmos. Ya hablamos de ritmo sinusal normal, a cada conducción a 1 a 1, a cada P le sigue un QRS con intervalos de PR regulares y con una frecuencia habitualmente regular. Taquicardia sinusal cuando sobrepasa los límites que hablamos, pero se ven claramente las P precediendo al QRS, la bradicardia lo mismo, frecuencias por debajo de los límites habituales, pero cada P sigue a su QRS. Arritmias sinusales, la arritmia respiratoria que también, o arritmia fisiológica, todos son sinónimos, es la bradicardia expiratoria y taquicardia inspiratoria. Eso es algo totalmente normal, de hecho habla de salud cardíaca, entre comillas, porque es como que responde el corazón a los ciclos respiratorios, entonces es un signo, se dice, de salud cardiológica.
nada, acá está la taquicardia y cuando el paciente expira se espacian los complejos QRS y disminuye la frecuencia, eso es normal. Y la pausa sinusal, a cada QRS le sigue, a cada P le sigue un QRS y acá hay un espacio, no, en general son espacios cortos, no son más de 2,5 segundos, y le vuelve a aparecer un complejo normal a los anteriores. ¿Está? Esto también es normal, se llama así, pausa sinusal, pero no es un bloqueo ni nada. Acá no hay nada en el medio, no hay ninguna P, no hay ningún latido en el medio, QRS, ni hay ninguna alteración de la repolarización. Es solo una pausa que es frecuente de ver por ahí en las personas, en los adolescentes que hacen deporte, donde predomina el tono vagal. Imagínense que uno le hace un electro, estamos hablando en consultorio o a un paciente sano, prequirúrgico por ejemplo, un chico que se hace deporte y se acuesta, encima que podría tener una frecuencia baja, ya está más tranquilo, acostado, pueden aparecer un montón de estos fenómenos de bradicardias, de arritmia sinusal o de pausas sinusales por la posición en la cual está el paciente. Todas cuestiones normales. La bradicardia sinusal se origina en el nódulo sinusal, es más lento que la mínima, lo mismo de las frecuencias que hablamos antes. Todo esto es despierto, así que dormido puede ser menos también, pero los límites inferiores son despiertos. Sí, que son bradicárdicos. Bueno, ahí guarda, porque un signo de hipertensión endocraniana es que el paciente esté bradicárdico. Entonces, guarda con qué tipo de porque si vos me decís está valvulado, y bueno, pues a veces fijémonos que no tenga hipertensión arterial, que en general son las dos combinaciones, hipertensión y bradicardia, son signos de hipertensión endocraniana, por ejemplo. Más allá de eso, saquemos los valvulados. Habitualmente los neurológicos tienen una disautonomía, entonces es muy frecuente este tipo de, o sea, que haya bradicardia o a veces taquicardia, ¿está? Porque la forma de regularse la frecuencia cardíaca por una alteración neurológica es distinta, entonces puede haber tranquilamente estos fenómenos de bradicardia, también trastornos de la repolarización T planas o infradesnivel del ST, normales, pero propios del estado neurológico, digamos. Bueno, otro ejemplo de arritmia respiratoria. Acá hay una bradicardia, acá el paciente toma aire y empieza a haber taquicardia, lo mismo que acá. ¿Está? Siempre a cada P le sigue un QRS y no hay nada en el medio. Es una línea eléctrica normal. Salimos de lo normal y empezamos a ver algunas cosas patológicas dentro de las bradicardias, si uno quiere, o dentro de las frecuencias lentas, entre comillas. El bloqueo es lo que tenemos que tener más en cuenta dentro de la disminución, digamos, de los latidos cardíacos. Es una conducción anormal del estímulo entre la aurícula y el ventrículo. Esto es el bloqueo de primer grado, el PR está prolongado. Acá estaría casi en el límite, digamos, normal, puede ser que acá esté un poquito más. El PR habitualmente es entre 0,20, o sea, el máximo, depende. Depende de la edad, depende de la frecuencia cardíaca y depende, bueno, la edad. Acá está 0,20, que sería el límite superior para un adolescente. Para un neonato claramente hay una bradicardia y el PR también está prolongado, pero no hay nada en el medio, o sea, es una conducción solamente enlentecida, súper frecuente de ver, como decíamos, en adolescentes, en personas que hacen deporte, está donde predomina el tono vagal. Y recordemos, un paciente que le hacemos el electro acostado está tranquilo, tranquilamente puede aparecer eso y ser normal. De hecho, el bloqueo AB de primer grado es normal, si bien habría que, a veces se asocia con algún tipo de patología, con la CIA se puede asociar,
La prolongación, la CIA genera una sobrecarga de las cavidades derechas, de la aurícula derecha, entonces al dilatarse la aurícula derecha se prolongaría el paso eléctrico por esa zona, digamos, ¿está? Pero este chico tiene bradicardia, entonces lo más probable es que tenga que ver con un predominio del vagotonismo, digamos, ¿está? Este bloqueo AB es de primer grado normal. Después hay otro tipo de bloqueo que es segundo grado, tipo 1 o Wenckebach o Mobit 1, todo lo mismo, que es que el PR se va prolongando. ¿Se ven ahí? Sí, ¿no? El PR es 1 acá, está un poquito largo. Este es otro PR claramente más largo que el anterior. Este ya es más largo porque inclusive se mete ahí adentro, o sea que es más largo. Otra vez un PR largo, pero acá no está seguido de QRS, o sea, se va prolongando y en un momento se bloqueó y arrancamos otra vez. Este es el bloqueo AB de tipo 2, tipo 1, digamos, el segundo grado tipo 1, o fenómeno de Wenckebach o Mobitz 1. Este bloqueo la mayoría de las veces es normal, no se asocia con ninguna cardiopatía y ningún daño del haz de conducción. También predomina cuando hay predominio del tono vagal, como decíamos en los adolescentes, deportistas y demás, es algo frecuente de ver y es una variante normal. Después tenemos el bloqueo AB de segundo grado, tipo Mobit 2. Este sí ya es otra cosa, el PR que está un poco prolongado y ya en un momento se bloqueó. No es que se va bloqueando, sino que es un PR que está ahí en el límite y de golpe se bloquea. Lo mismo acá, lo mismo ahí. No es que hay un fenómeno de prolongación, es un PR que está normal o en el límite normal y que de golpe se bloquea. Este es el mismo electro, un poco más prolijo, lo mismo. Hay una P que no conduce. Este es un bloqueo AB 2.1 o un bloqueo AB de segundo grado tipo 2, Mobit 2. Esto sí hay que ir a investigar, por acá sí hay un daño del sistema de conducción. Hay que investigar alguna cardiopatía estructural o empezar a pensar en algún daño importante de las de conducción. Y este es el de tercer grado, donde hay claramente disociación. Estas son todas ondas P que van independientes del QRS. ¿Dónde está? Las P caen en cualquier lugar, ahí están señaladas, y el QRS va por otro lugar totalmente distinto. O sea, acá, por ejemplo, acá no es que está conduciendo esa P a ese QRS. No, la P va por un lado y el QRS justito cayó ahí. Pero no es que esta P conduce ni esta P conduce. Ahí hay otra P. La frecuencia de las P de la aurícula es mucho más alta que la frecuencia de los ventrículos. Estará en 300 más o menos, perdón, en 150, 140 las aurículas y 75, 80 los ventrículos. Entonces, acá esto es claramente patológico. Hay un daño importante del sistema de conducción y hay que pensar que probablemente necesite marcapaso o por lo menos una evaluación electrofisiológica. Bueno, más o menos alguna duda, hasta ahí quedó algo que me quieran preguntar. Electro normal, repasamos cómo se evalúa un electro y algo de las bradicardias, de los bloqueos, cuándo es normal, digamos, y cuándo es anormal. La idea ahora es hablar un poquito de las taquicardias y por lejos intentar diferenciar una taquicardia supraventricular de una taquicardia normal o una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, bueno, digamos, esto no es 1 más 1, pero hay que ir buscándole a ver qué podemos. Estamos hablando de esto es sin un electro, antes que le hagamos un electro. Llega el paciente a la consulta y lo más frecuente es que nos digan que tiene palpitaciones. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia
y que los chicos estuvieron encerrados y no fueron al jardín, todas esas cosas que se alteraron, los barbijos, las muertes en la tele, todo eso. Nosotros hemos visto mucho en el consultorio a pacientes con este tipo de síntomas, palpitaciones, como habrán visto también niños con insomnio, dolor de panza, no sé, dolor de cabeza, lo que sea, palpitaciones, muchos chicos preguntaron los padres con ese tema. Entonces llega a la consulta y en el interrogatorio es difícil, claramente, pero hay que ir sacando algunas cosas que uno puede tomar como positivas del interrogatorio que lo vayan orientando para después sospechar fuertemente una arritmia o no sospecharla con tanta firmeza, digamos. La taquicardia sinusal, en general hay algo que le llama la atención. Muchos chicos vienen, sí doctor, termina de hacer la actividad física, que es una actividad súper extenuante, y siente que el corazón va rápido. Entonces, bueno, después uno ve, el chico tiene sobrepeso, no hace nunca actividad física, bueno, son todos signos de que, nada, de que no se adecua al deporte, de que le falta actividad física, lo que sea, pero el contexto es distinto, digamos. Hay un contexto que detona el síntoma o detona el aumento de la frecuencia cardíaca, ni hablar, fiebre, dolor, está llorando, medicación, está por salbutamol con las bronquiolitis y demás, los broncoespasmos que se usan con frecuencia. Un efecto adverso común es el aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando le hacemos el electro, fijarse, ir a chequear la P, que haya una onda P antes del QRS. Ahí ya estamos tranquilos. Con eso, esa es la clave, ver la onda P que esté antes del QRS. A veces no es tan fácil porque si va muy rápido puede no verse o puede confundirse con la T del latido anterior. Entonces hay que estar atentos. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Por ejemplo, esto en la neo, cuando van tan rápido, si el chico está con fiebre o llorando y le hacemos un electro y capaz que va a 240, 230 latidos por minuto, un chico recién nacido, y está difícil saber si es una taquisupra o una taquicardia sinusal, y con el electro uno no ve la P. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es, si se animan, el electrocardiograma, cuando lo vimos que estaba en 25, lo ponemos en 50. Entonces ahí el papel va a pasar más rápido y en la inscripción de la P se va a hacer mucho más evidente. Esa puede ser una opción. Cuando no podemos ver la P, pero sospechamos que sea una taquicardia sinusal, esa puede ser una estrategia, sobre todo en los más chicos, en los recién nacidos, donde a veces es difícil hacer un electro y se confunde mucho entre el movimiento, ¿no? Si es P, si no es P. Bueno, en general la frecuencia es variable, no es regular cuando hay una taquicardia sinusal, y está, porque va cambiando el nódulo sinusal, a veces va un poco más rápido, un poco más lento, y eso puede hacer que disminuya y que en los espacios también podamos ver mejor un poco la P. Los lactantes, bueno, en general, menos, como para tomarlo como regla, menos de 220, y en los niños más grandes, más de un año y medio, menos de 180, pensando en una taquicardia sinusal. Otra vez del interrogatorio, comienzo y final gradual. Esto es difícil a veces de saber, pero es un dato importante, porque en las arritmias, en general el comienzo y el cese es abrupto, es de golpe, me pasa esto y de golpe se me va. No solo es más para una información para un chico más grande que nos lo pueda decir, es muy común en los adolescentes, también las palpitaciones, y esta pregunta puede ser importante. ¿Cómo se te va? ¿Haces algo para que se te vaya? ¿Te quedás tranquilo y se te va yendo? ¿O tenés que hacer algo? Por ejemplo, hay algunos chicos que toman agua, que tosen, ¿está? Ese tipo de maniobras a veces hacen pensar más en esto, o que les da ganas de vomitar y hacen pensar más en este tipo de
de arritmias. Si es, me quedo tranquilo, no me pongo a ver tele o se me va solo, sin darle mucha bolilla, muchas veces tiene que ver con la taquicardia normal. Y claramente, bueno, no hay repercusión hemodinámica de una taquicardia sinusal. Repercusión hemodinámica, estamos hablando de falla ventricular, taquicardia, miopatía, alteración de la función del ventrículo izquierdo. Puede dar síntomas, porque a veces es molesta la taquicardia y vienen con esos síntomas de hecho, pero no hay repercusión hemodinámica de fallo ventricular, a menos que estemos hablando de una taquicardia demasiado persistente, una taquicardia sinusal inapropiada, algo que es extremadamente raro, y que a la larga podría darle, pero a la larga estamos hablando de mucho tiempo, podría darle alguna dilatación al ventrículo, ¿está? Pero eso es la excepción. La regla es que, más allá de algún síntoma, no hay repercusión de una taquicardia sinusal. Y para pensar en taquicardia supraventricular, historia compatible, no dice mucho, pero preguntar a papá y mamá si tienen algún antecedente, porque el Wolff-Parkinson-White, que es por lejos lo que más conocemos y la causa más común de TPS, se puede heredar. Tiene un porcentaje de heredabilidad, si se quiere, más grande que si los niños no tienen ese antecedente. Hay entre un 2 y un 5% mayor probabilidad de que la descendencia tenga lo mismo. En el electro, chequear las P, no vemos la P antes del QRS, o bueno, hay P anormales, que no es distinta al eje entre 0 y 90. La frecuencia en general es regular, una vez que se dispara la arritmia sigue a 250, 300, pero siempre igual, no hay una variación en algún momento por nada. Eso es importante. Bueno, más o menos los límites, más de 220 en los lactantes y más de 180 en los niños. Lo que hablamos del comienzo gradual y brusco, y bueno, puede producir repercusión hemodinámica, claramente puede producir una taquicardia miopatía, porque a esta velocidad depende de la velocidad y depende del tiempo de instaurado y depende de la continuidad de la arritmia, ¿está? Porque si el chico entra y sale, va a demorar más en tener una repercusión hemodinámica que si está continuamente a una velocidad patológica. No es lo mismo estar a 250 latidos por minuto para un neonato que estar a 300, ¿está? Todo eso hace considerar, digamos, el momento en el cual aparece la repercusión hemodinámica, que es mientras más continuo sea y más rápida sea la frecuencia, más temprano va a haber repercusión hemodinámica, que es básicamente dilatación ventricular. Dilatación ventricular, insuficiencia de las válvulas, mitral o aórtica, falla en la contractilidad, ¿está? Bueno, y después puede haber otras cosas también, pero en general eso es, así llegan a la consulta. Todo esto revierte cuando uno corta la arritmia, digamos. Son efectos transitorios, pero mientras dure la arritmia no va a mejorar la función ventricular. Por ejemplo, es típico que llega a la consulta, a veces es casualidad, hace poquito vimos 2 o 3 pacientes que llegaron de casualidad, en la neo que llegaron de casualidad, fueron al control, el pediatra lo ocultó, iba volando y ahí se lo encontraron. Bueno, vinieron acá y demás. Otras veces, cuando se empieza a instaurar los signos de insuficiencia cardíaca, el chico está irritable, no se alimenta, se empieza a poner pálido, son signos de bajo gasto, digamos, de aumento del tono simpático, transpira, puede estar un poco somnoliento o irritable. En general se dan cuenta los padres de que algo está pasando, porque no tiene nada, no pasa lo común, que los cólicos, no sé, todas las cuestiones que tiene hambre, todo eso lo sacamos de lado y el chico empieza a estar mal, irritable, lo que dijimos, pálido, transpira, lógicamente taquicárdico cuando uno ni bien lo oculta, pero la madre viene en general con esa preocupación. Estamos hablando de un chico recién nacido o un lactante.
Después los otros niños, lo más frecuente es que vengan con palpitaciones, ¿está? No tantos con algún signo de repercusión, porque es probable que ellos mismos se limiten a hacer actividad, entonces no haya algún signo de insuficiencia cardíaca en el ejercicio y hemodinámicamente en reposo están compensados, pero sí con algún signo de palpitación. O sea, es muy difícil engancharlo justo en el momento. Sí, exacto. De hecho, en la consulta, en el consultorio, lo más común es que lo más común es que sean taquicardias sinusales. Que del interrogatorio pocas veces, salvo que haya un evento puntual, no es fácil, o la mayoría de las veces uno no saca nada sospechoso de taquicardia supraventricular, y en el electrocardiograma, si el chico está bien, pasa normal, salvo que haya algo que ahora vamos a ver, el PR corto y demás, pero la mayoría no se ve. Entonces algo que se puede hacer, sobre todo en los chicos más grandes, es enseñarle a los padres, algo que por lo menos hacemos nosotros, es enseñarle a los padres a que le tomen la frecuencia cardíaca, el pulso radial nomás, que le tomen ellos o que le tomen los padres, cosa de pescar a ver si otra vez le vuelve a pasar, a ver si logramos tomar la frecuencia cardíaca en ese momento y ver qué frecuencia tiene. Pues si no, después le pedimos un holter y la típica del holter, justo ese día no hizo nada, normal. Entonces no es de buena práctica, digamos, enseñarle a los padres a que le tomen la frecuencia cardíaca, porque muchas veces, primero que como que los empodera un poco más para saber qué hacer, y después también se van quedando tranquilos, porque si no a veces es un síntoma que como que está toda la familia media preocupada, y uno le da estas pautas y le dice, bueno, mirá, si va más de 180, venite de vuelta y pensamos que es una arritmia. Ahora, todas las frecuencias menos de 180, estamos hablando de un chico de 6 años, 7 años, que es muy frecuente, son todas frecuencias normales. Y muchas veces, la mayoría, diría yo, son frecuencias, pero de 100, 120, o sea, taquicardias mínimas nomás, ni cerca de estar en valores patológicos, pero bueno, que los chicos la expresan así, pero lejos de ser una taquicardia anormal, y eso tranquiliza mucho también a los papás. El mecanismo de las taquicardias, digamos, anormales, por lejos, el más frecuente es la reentrada B, o sea, un haz de conducción distinto al haz normal, que tiene la capacidad de conducir y sobreestimular el haz eléctrico del nodo AB y así perpetrar una taquicardia. Las taquicardias supraventriculares son las taquiarritmias por lejos más frecuentes en pediatría, no son las ventriculares, no son la fibrilación ni nada de eso, son las supraventriculares. Empezando por la TPS, entonces, lo que hablamos recién, este es el electrotípico de un Wolff-Parkinson-White, que es el PR corto y la onda delta, el QRS ensanchado. Este es el electro de base, no el electro en taquicardia. Cuando el paciente viene con síntomas, viene así. No está la P en ningún lado, y esto no se ve, el QRS es angosto. ¿Está? O sea, cuando el paciente salió de la taquicardia y nosotros le hacemos un electro para ver si podemos ver algo, vemos esto. Vemos esto en algunos, porque después está lo que se llama vía oculta. Entonces el electro de base es normal, pero el chico frecuentemente hace taquicardias supraventriculares. Entonces, no es que un electro normal de base descarta una taquicardia supraventricular. Por eso, entonces viene al consultorio y uno le hace un electro y es normal, bueno, guarda, porque no es que lo descartamos. Nos vamos quedando tranquilos que no tiene un Wolff, pero puede tener tranquilamente una vía oculta. Entonces por eso está bien, digamos, entrenar a los padres y darle una vuelta más a ver, según toda la historia, según la anamnesis que hicimos y demás, a ver si hace falta seguir investigando o no la presencia de una taquicardia supraventricular.
Bueno, el tratamiento, ya lo saben, repasamos 2 o 3 cosas. Si el chico llega, está compensado, o sea, no hay signos de insuficiencia cardíaca, no hay bajo gasto, el paciente está vigil. Bueno, en lactantes se puede hacer las maniobras vagales. Los lactantes, el hielo en la cara, baños fríos o paños fríos en la frente. Esto se hacía mucho en alguna época, se lo metía dentro de un balde y demás, eso no se hace más, pero a veces el hielo en la cara o un paño frío puede sacarlo más rápido o simple, digamos, de la taquicardia. Por ahí si uno no tiene, está en un lugar donde no tiene adenosina rápido o en el consultorio, hasta que más o menos organiza que lo vean, a veces lo puede hacer. En los más grandes, intentar que tosan, que hagan fuerza, digamos, como para ir al baño, también puede ser una maniobra que sirva. El masaje en el seno carotídeo también puede servir. El reflejo nauseoso es más difícil, aparte no es de todo aconsejado, pero bueno, existe. Si a él le dan ganas de vomitar por algo, a veces eso corta. Tenerlo en cuenta también, como dijimos antes, porque hay chicos que vomitan a propósito en casa, o esa arcada que le genera les corta el efecto de la taquicardia y a veces puede, en la anamnesis, ese dato nos puede ayudar para sospechar una taquicardia. Bueno, la sedación, a veces esto es relativo, a veces se hace, a veces no. Muchas veces es suficiente para que la arritmia desaparezca, y si no, prepara al niño para la adenosina, digamos. ¿Está? Sedarlo con a veces hidrato de cloral o midazolam, eso a veces genera que solamente termine ahí. Es discutido que se haga. Muchos dicen que directamente pasemos a la adenosina sin demasiada demora, pero a veces en algunos centros usan sedarlo a los pacientes como paso previo a la adenosina. Y la adenosina produce un bloqueo de la conducción en el nodo AB, es cronotrópico negativo, enotrópico negativo, tiene una vida media corta, acuérdense siempre, una vía cercana al brazo, llave de 3 vías, solución fisiológica de un lado y la dosis de adenosina del otro. Entonces pasa la adenosina y atrás pasa la solución, cosa de que llegue lo más rápido posible porque se inactiva rápido. Esta es la dosis, 0,05 a 0,2 miligramos kilodosis para los neonatos, un poquito más para los niños y adultos más todavía, una ampolla puede ser. Esto puede ser más todavía, 0,4, y puede ser varias veces, ¿está? Puede ser 4, 5, 6 veces. La realidad es que digamos, no va a pasarle nada al paciente por pasarle varias veces y a altas dosis la adenosina, ¿está? O sea, no va a ser una asistolia o un paro cardíaco, lo que sea, porque por la vida media, ¿está? Esto por más que uno le pase mucho, se va a bloquear, pero después se inactiva la medicación. Entonces lo que uno quiere es bloquear el as anómalo y que vuelva a lo sinusal. A lo sumo volverá a reentrar, pero no va a pasar nada por repetir 4 o 5 veces. Pongamos un stop ahí y hasta 0,4, 0,5 si uno quiere, no hay problema. El tema es que si ya después de tantas dosis no revirtió, hay que pensar en que hay que hacer otro tratamiento, que es la amiodarona. Pero no tenerle miedo a la adenosina, y no va a pasar nada si es otra arritmia, ¿está? Si es una taquicardia sinusal y de ramo pensamos que era una supra y era una normal, no va a pasar nada, el nódulo va a cortar y va a seguir, ¿está? Y si es una taquicardia ventricular o algo, lo que sea, no va a cortar, claramente. O sea, le vamos a pasar y no va a hacer nada. Pero el chico no se va a parar culpa de esto, a eso es lo que voy. Y si es otro tipo de arritmia supraventricular, que sea un aleteo, que hace poco tuvimos la neo, aleteo auricular, no le va a hacer nada. O sea, el chico va a seguir igual. Yo no tuve una que era taquicardia sinusal, pero quedaba la duda porque iba tan rápido como que se pudiera. Claro. Sí, 3 veces. Y después como que se acomodó un poco el sitio y
Se pudo ver bien que era sinusal. que era sinusal. Claro. Sí, tenía 200 y pico. Exacto. Esta Ante buena la que duda, sí, o sea, no está mal que le hayan hecho porque no pasa nada, digamos. A veces cuando corta, eso si se puede hacer está bueno monitorearlo, o sea, cuando uno le pasa la adenosina, ir viendo en el monitor o en el electro qué es lo que va pasando. Corta y arranca. A veces cuando es una sinusal, cuando empieza a arrancar, va arrancando despacito, digamos, y después otra vez rápido. En general, cuando arranca una supraventricular, arranca otra vez abruptamente. Pero se ve el stop, en las dos se ve la pausa que hace la conducción. En otras arritmias, uno pone la adenosina y no hace ninguna pausa. Eso significa que estamos hablando de otra arritmia. Si le estamos pasando bien, lógicamente, pero eso significa que estamos hablando de otra arritmia, de otro tipo de mecanismo. Entonces, no le va a hacer nada a la adenosina. Y bueno, nada, si el paciente está descompensado, con falla ventricular, con signo de insuficiencia cardíaca, la vía, el oxígeno, la sedación, sin mucha demora, pensar en la adenosina, y si sigue sin revertir, hay que pensar en esto, en cardioversión sincronizada a 0,5 por kilo. Estamos hablando de paciente descompensado. En el compensado, donde no nos sirvió varias dosis de adenosina, lo que hablamos de la amiodarona. En general se hace una carga de amiodarona. Quizás, a ver, lo ideal sería que en la guardia uno llegue hasta hacer la mayor cantidad de adenosinas posibles, y si no revierte, pensar en llamarnos a nosotros para ver cómo seguimos. Lo que se sigue habitualmente es la amiodarona. La carga es de 10 miligramos por kilo, siempre un paciente compensado estamos hablando. Eso se pasa la mitad en 1 hora y la otra mitad en un goteo de 24 horas. Pueden ser varias cargas que haya que hacerle porque el paciente al otro día sigue taquicárdico, compensado pero taquicárdico. Entonces puede ser que haya que hacerle más carga, puede ser que haya que hacerle una dosis más alta de la carga. Y si se nos entra a descompensar, hay que volver al algoritmo de esto, de cardioversión sincronizada. Bueno, no falta mucho, un poquito más de esfuerzo. Aguante, yo sé que son puras líneas, pero bueno, lo importante es que queden algunos conceptos. Extrasístoles súper comunes de ver, son latidos justamente extras anticipados, distintos al normal, que generan una pausa posterior. No hay onda P, ¿está? Esta es una extrasístole supraventricular, es muy parecido al latido normal, entonces significa que la célula que se estimuló, digamos, está muy cerca de la región sinusal, pero no es la misma. Y una ventricular, otra vez, un latido anticipado distinto al habitual, con pausa compensadora, sin P, distinto este latido al normal, con una T distinta a la habitual, una T oponente. Estas son las extrasístoles ventriculares. Las dos son muy frecuentes, la mayoría de las veces las dos son benignas, digamos, en el sentido de que no hay evolución a arritmias complejas. Y es rarísimo que requieran tratamiento, mucho más las supraventriculares, digamos. A veces las ventriculares uno tiene un poco más de atención, los chicos que hacen deporte y demás, los investiga un poquito más, pero no son arritmias que vayan a descompensar al paciente, sobre todo así aisladas, y no están agrupadas, no hay fenómenos raros. Nada, este electro es para ver una extrasístole supraventricular, esta de acá, pero no se ve muy bien. Es muy importante porque acá parece que son todos normales, pero como estos son todos los mismos latidos, acá vemos que no hay, que viene la P bien marcada, y acá este latido no es la misma P, entonces esta puede ser una extrasístole supraventricular.
pero aislada. Bueno, nada, para repasar, de 1, de 2, de 3. A ver, ¿qué me dicen rápido así de estos? De 1, de 2, de 3. Acá y acá y acá. ¿Qué les llama la atención? ¿Que no hay? No hay onda P. Exacto, acá no hay onda P en la 1, en D1, en el D2 está negativa, D3 negativa. Bueno, este es un ritmo no sinusal, ya está, con que me digan eso es suficiente. Ahora, después veremos si esto es patológico para preocuparse o para no preocuparse. Habitualmente esto es normal. Cuando la frecuencia empieza a bajar, es común que la región sinusal, digamos, no se active y se activen células que están un poco más abajo, en la región auricular, entonces se llama ritmo auricular. Eso es común y la mayoría de las veces es normal. Pero bueno, es importante que se den cuenta de eso. No hay P, ese ritmo no es sinusal. Después vemos si, por lo menos para que nos pregunten a nosotros, con eso ya está bien. Bueno, ¿esto qué es? Una taquicardia ventricular, supraventricular. Supra. QRS angosto, eso acuérdense. QRS angosto va a 300. Tiene el primer cuadradito 300. QRS angosto a esa velocidad es taquicardia supraventricular. No se les tiene que ocurrir otra cosa más que taquicardia supraventricular. No piensen en otra cosa, no piensen en tendrá un aleteo, tendrá una taquicardia sinusal. No, porque va rapidísimo. O sea, no da para una taquicardia sinusal. ¿Tendrá una taquicardia ventricular? No, eso es QRS ancho, a priori. QRS angosto y a esa velocidad es taquicardia sinusal. Esa imagen es frecuente de ver, por eso hay que grabársela. Sea bien angostito y tan rápido, es sinusal, supraventricular. En que acá uno puede sospechar que esa es la P, si va medio rápido. Ahí, acá hasta acá, por ejemplo, que esto es de 1, esto en realidad es la T. Como hay alteración de la repolarización, se expone así. De todos modos, si uno duda si esa es la T, la velocidad es lo que marca esto. No existe taquicardia sinusal que vaya a 300. ¿Tá? Esto no puede ser un mecanismo normal. Esto es supraventricular. ¿Y esto qué les parece? Sí, exacto, ventricular. Esa es la imagen típica, QRS ancho en taquicardia. Este es un chico un poco más grande, 150, QRS ancho. Esto no es supraventricular, esto es ventricular, es otra cosa, otro tipo de tratamiento. Esto sí descompensa muchísimo más rápido al paciente. En general no va a venir compensado como la taquicardia supraventricular, es menos frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo mismo de una urgencia cardiológica, acceso vascular, el oxígeno, lidocaína a veces y sedarlo, y cardioversión eléctrica en lo posible en la terapia intensiva o por lo menos habiendo comunicadose con el terapista, porque después tiene que seguir ahí el paciente 0,5 a 1 Joule por kilo. Pero es otro tipo de taquicardia, QRS ancho, otro tipo de paciente, y el tratamiento es este. Si le hacemos adenosina para probar, porque no va a pasar nada, pero no lo vamos a sacar. ¿Está? Y este es el último. Quiero solamente que vean acá. Esto es de 1, porque no se ve muy bien la foto. Así que vamos a ver. Quiero que vean acá. ¿Qué les llama la atención? Exacto. Acá hay una P que va para abajo, está el QRS que predomina la S, y esta es la T que va para abajo. Bueno, ¿qué puede haber pasado acá? ¿Qué? ¿Sí? Exacto, están mal puestos los electrodos. Entonces, fíjense, porque esto, yo lo pongo acá y así, no pasa nunca. Sí, pasa.
A veces uno en el apuro se confunde y arranca el electro y sale todo y ni se da cuenta. O lo puso el enfermero y uno va y se lo muestran así, que a veces pasa. No porque los enfermeros no puedan hacer bien un electro, no, pero uno en la urgencia lo hace y después le llega a uno el papel y empieza a ver, no sabe cómo lo hizo. Bueno, si un electro arranca con P negativa y T negativa y va para abajo, el QRS está mal puesto, ¿está? Entonces hay que hacerlo de vuelta, porque acá no pasa nada porque el resto del electro es normal, pero a veces nos puede confundir de forma más grosera. Entonces, acuérdense cómo arranca. Puede tener el QRS que hablamos positivo si un chico más grande, o si el chico tiene el eje a la derecha que sea negativo, sí, pero la P tiene que estar positiva, por lo menos, y la T tiene que estar positiva. ¿Está? Esto es porque están mal puestos los electrones. Y bueno, creo que no más. Quería preguntarte de Sí. consultorio, cuando nosotros, porque hemos recibido así pacientes con palpitaciones, que vienen los padres con taquicardia. Si nosotros hacemos una anamnesis y un examen físico y estamos muy seguros que algo sin usar, ¿corresponde igual la derivación para hacer un electro? Mira, yo te diría que sí. No hay una. No está mal si no. Pero yo te diría que sí, más por la experiencia por la experiencia que puedo tener y no porque haya una tablita que nos diga que sí o sí hay que hacerle un electro. ¿Está? Porque por ahí es un síntoma que lleva mucha ansiedad en los pacientes, en el niño y en los padres también, que no saben qué hacer. Entonces, a veces el hecho de nos pasa con los cardiólogos, les pasará a ustedes cuando lo mandan al neumonólogo y el neumonólogo les dice lo mismo que le dicen ustedes, pero eso ayuda a que baje y bueno, en definitiva le sirve al paciente, digamos. Entonces, no es de mala práctica por lo menos hacerle un electro, aunque uno sepa que va a ser normal, por lo menos chequear que el electro sea normal, que no tenga un PR corto, que no tenga una onda delta, como para ya ir descartando fuertemente las taquicardias supraventriculares. Claramente no es una urgencia la consulta con el cardiólogo, o sea, la idea es, si uno no sospecha, bueno, hacer quizás una derivación ambulatoria, intentar tranquilizar a los padres. Uno ahí puede entrenar a los padres para que le tomen la frecuencia cardíaca y después vayan anotando, entonces después te lo llevan a vos o nos lo llevan a nosotros los cardiólogos a ver cuánto le tomó, qué frecuencia cardíaca le tomó y ahí podemos chequear si hay algún valor que nos asuste, porque a lo mejor a nosotros también nos pasa en el consultorio. Yo le hago un electro normal, pero no me cierra si es supra o no. Y ya les digo, está la vía oculta que puede no verse en un electro de base. Entonces, a veces uno pide un holter, como te decía antes, y el holter tan justo ese día no hizo nada, entonces no hizo ningún evento. Seguimos pensando que tiene normal y el chico por ahí dispara. Entonces, agarrarlo en el momento es muy difícil. A veces se hacen electro de holter de 48 horas, tampoco nada. Y a veces entrenar a los padres es el dato importante como para saber si hay que insistir en la búsqueda o no. ¿Está? Volviendo a la pregunta, yo creo que si bien no está estandarizado que sí o sí lo tenés que mandar al cardiólogo, creo que vos, si sos el pediatra de cabecera, te va a hacer bien, digamos, en la relación con el paciente, porque si no te va a enloquecer el paciente con ese síntoma. Al paciente le va a hacer bien, porque ya con un electro normal bajan los decibeles. Le sirve también al niño darse cuenta de que su corazón está bien, porque a veces esto genera como ansiedad, miedo, y eso es lo que dispara la taquicardia a veces. Ya te digo, con la pandemia vimos un montón de cosas relacionadas con estos síntomas, y le va a terminar haciendo bien al paciente. No es imperativo, pero yo creo que sí que es de buena práctica, por lo menos quedarse tranquilo que con un electro de base normal está todo bien y es sinusal. Después si hay que seguir investigando, se investiga, pero no me parece que esté de más. ¿Y tipo, sería buena práctica cuando el niño sana, un paciente de 5 o 6 años, mandarle de control solamente un electro? Un electro, mirá, una escuela, viste, que pide, sí. los chicos a veces en la actividad física le piden. Exacto.
Mira, lo que nosotros recomendamos es que a partir del ingreso escolar, los chicos que hacen actividad física, por lo menos hacerle un electro una vez al año. ¿Está? Estamos hablando de actividad física, no sé, 2 o 3 veces por semana, por más que sea una hora, que compitan, que empiecen a competir los fines de semana, esas cosas. Hay deportes que ya se los piden de rutina, pero la idea es por lo menos un electrocardiograma anual con una evaluación cardiológica, no está de más. Después, más